Son las 18 horas. En honor a los presentes, queremos iniciar nuestra charla del día de hoy. Queremos continuar con la capacitación sobre planificación y evaluación por área de conocimientos, correspondiente al primer periodo lectivo 2022. Como ya es costumbre, ¿verdad? Ofertamos este tipo de charlas de tal manera a ponerlos a conocimiento de las últimas novedades y ayudarlos también un poquitito en la planificación docente al inicio de cada periodo académico. Antes de iniciar con esta charla, a mí me gustaría ceder el uso de palabras a nuestro decano, el doctor Eustaquio Alcides Martínez, para las palabras de ocasión. Ingeniero. Gracias, Héctor. Buenas tardes nuevamente a todos los que nos acompañan en esta charla, en esta reunión, en esta calurosa tarde de febrero. Y bien, una vez más nos llama esta convocatoria para aprender, y como ya es tradicional, en esta época estamos iniciando los procesos de desarrollo de las actividades académicas propiamente de nuestra facultad. Así que me siento muy contento de la importante participación de docentes en este evento, y esperemos realmente que sea provechoso y podamos aprender algo más, como siempre lo hacemos. Existen, digamos, nuevos procesos, nuevas normativas que empiezan a regir en este semestre, y bueno, y es lo que tratamos de compartir con todos, de manera a ir perfeccionándonos como docentes también y adecuarnos a las realidades que se plantean. Espero que esta sea una de las últimas, digamos, capacitaciones en esta modalidad. En breve, si posiblemente, si todo va bien, ya hacerlo en forma presencial y podamos vernos otra vez en un ambiente un poco más distendido que este de tener frente una media pantalla tratando de sobrellevar esta situación que es la realidad. Bueno, espero que aprovechen los momentos de este espacio y que podamos disfrutar de una amena charla y seguir aprendiendo como siempre. Éxito a todos, muchas gracias y buen resto de jornada. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias por su presencia, gracias por la presencia de todos también. Nadir, no sé si podemos proyectar nuestra agenda. No sé si ya se está viendo, Inge. No, todavía, por favor. Si podemos proyectar la agenda. Porque ya presenté, pero no me está apareciendo. Tengo problemas con mi... un segundito, Inge. Ok, guardamos. No sé si ya están pudiendo ver. Está cargando. Se me fue rato. ¿Ahora pueden ver? Sí. Ahí ya. Dale. Sí. Muchas gracias, Nadir. Por nada, Inge. Por Era favor, un pequeño problema acá. Bueno, nuestra agenda para el día de la fecha básicamente se divide en tres momentos principales. Vamos a estar hablando sobre informaciones académicas de carácter general. Vamos a estar también comunicando ciertos aspectos sobre nuestro nuevo reglamento interno de la facultad. Vamos a estar hablando sobre nuestro nuevo calendario académico 2022, sobre la automatización de procesos de planificación y registro del libro de cátedras vía web, incorporación de créditos académicos, secuencia didáctica, proyectos interdisciplinarios, evidencia de logros de aprendizaje a través de rúbricas, listas de cotejo, evaluación de procesos y de productos. La presentación de hoy, en primera parte, lo voy a realizar yo. Después van a estar acompañándonos la licenciada Nadir Sousa y la licenciada Liliana Rolón, docentes pedagogas de apoyo pedagógico dependiente de la dirección académica. En cuanto a informaciones académicas de carácter general, Nadir, no sé si puedes ahí presentar. Gracias. Se encuentran vigentes las siguientes normativas: la resolución 040, que aprueba el protocolo para admisión y permanencia de funcionarios académicos y administrativos y usuarios en general dentro del recinto de la institución. Es importante recordar que esta resolución está vigente debido a que ya estamos en una modalidad mixta de desarrollo de clases
a partir del lunes pasado. También se encuentra vigente la resolución 025 del año 2021 que actualiza el protocolo de desarrollo de actividades académicas ante la pandemia del COVID. Obviamente, dentro de esa documentación figuran todos los aspectos sobre desarrollo de clases, parciales, finales, entre otros. También la resolución, atrás por favor, la resolución 085 que aprueba las pautas para la evaluación a través de plataformas digitales ante la pandemia del COVID. Siempre dentro del contexto de las actividades mixtas, estas resoluciones son las que rigen básicamente todas las actividades. Existen otras normativas específicas también para defensa de trabajo final de grado, entre otras, ¿verdad? Pero estas son las principales, entonces quería recordarles que esto está vigente, está disponible en la página web para que ustedes puedan descargarlo y leerlo. ¿Dónde se encuentra? En la parte de la institución, ¿verdad? En marco legal. Ahí van a encontrarlo si quieren leer. Adelante, por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Siguiendo con la información académica de carácter general, nos encontramos desarrollando actividades, o sea, clases, en modalidad mixta conforme a la resolución de la CONES, o sea, respondiendo al pedido de la resolución de la CONES 109 del año 2021. Al respecto, la dirección académica propuso en su momento y propone ahora el desarrollo basado en algunos aspectos fundamentales. El primero, implementar clases, exámenes parciales y finales presenciales para todas las asignaturas del primer semestre para las 4 carreras de grado. ¿Qué implica esto? Todos los alumnos que ingresaron a la facultad provenientes de un proceso de admisión en el año 2021 están desarrollando clases del día lunes de manera presencial en todas las asignaturas. A este grupo se le suman los alumnos que son recursantes. O sea que todo aquel alumno que tenga asignaturas del primer semestre indefectiblemente lo va a desarrollar de manera presencial. Tanto las clases como los exámenes parciales como todos sus exámenes finales. El siguiente punto importante es, también se van a desarrollar clases, exámenes parciales y finales presenciales para todas las asignaturas de las 4 carreras que requieran práctica de laboratorio y que cuenten con cantidad de alumnos acorde a la infraestructura de los mismos. Estas materias fueron ya definidas por la dirección académica y figuran en el horario de clases publicado desde el año pasado en nuestra página web. Ustedes en el horario de clases van a observar, van a notar de que hay un apartado por debajo del horario mismo, cerca del nombre de los docentes, donde dice modalidad. Esa modalidad es o presencial o a distancia. Para el caso que estamos hablando, el punto 2, asignaturas que tienen prácticas de laboratorio, algunas ya dicen presencial. No obstante, el docente que desee realizar práctica, o sea, el docente que tenga una modalidad a distancia, pero que su asignatura amerite desarrollar prácticas de laboratorio, bien puede realizarlo de manera presencial, previo agendamiento con su coordinación correspondiente. O sea, que no se limita a lo que está publicado nada más, sino que a toda asignatura que necesite desarrollar prácticas de laboratorio. Siempre y cuando la cantidad de alumnos lo permita o se pueda dividir en diferentes burbujas. Siguiente, por favor. También se están implementando clases a distancia a través de Google Meet y las plataformas, el uso de las plataformas Google Classroom y Moodle institucional para las asignaturas que figuran en el horario de clase en modalidad a distancia. Los exámenes parciales también van a ser en esa misma modalidad para esas asignaturas. Estamos hablando de los exámenes parciales. Y por último, y muy importante, todos nuestros exámenes finales, lo que menciona en el punto 4, van a ser de manera presencial, tanto para asignaturas que se estén desarrollando en modalidad presencial como asignaturas que se estén desarrollando en modalidad a distancia. Todos nuestros exámenes finales, cuando digo todos me refiero a las 6 oportunidades.
las 3 oportunidades, que es de este semestre activo, y la cuarta, quinta y sexta, que sería para asignaturas inactivas. Las defensas de trabajo final de grado en primera instancia, o sea que mayoritariamente lo queremos desarrollar también de manera presencial. No obstante, nos reservamos el derecho de evaluar la posibilidad de implementación de defensa de trabajo final de grado a distancia para casos especiales que puedan presentar, que serán analizados en su momento como corresponde. Bueno, eso en cuanto a las actividades de carácter mixto, de cómo estar desarrollando las clases y las evaluaciones en la facultad durante este semestre. Es importante mencionar también dentro de ese contexto que Tacones, dentro de su resolución, se reserva la posibilidad de poder cambiar o derogar directamente esta disposición y volver 100% a la presencialidad en cualquier momento. O también da la posibilidad a la institución de que culminado el primer semestre del 2022, la institución pueda decidir también volver a una presencialidad en un 100%. O sea que tenemos, digamos, definido durante este primer semestre esta modalidad mixta, así como mencioné, pero eso se va a ver probablemente alterado para el segundo periodo. Bueno, ahora quiero comentar un poquitito sobre el nuevo reglamento interno de la Facultad Politécnica, que fue aprobada por la resolución 303 del Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre del año pasado. Adelante, por favor. Ahí tenemos a vista la resolución del Consejo Superior que aprobó. Quiero centrarme en socializar con ustedes algunos aspectos académicos importantes que tenemos que llevar en cuenta como docentes y es importante que sepamos eso. Yo voy a estar socializando los más resaltantes, pero les invito a que por favor entren en la parte de marco legal. Ahí tenemos ya disponible el nuevo reglamento interno de la facultad en la versión 2021 para que puedan leerlo. El artículo 75 de nuestro nuevo reglamento habla de las evaluaciones parciales. En el reglamento anterior, el docente tenía solamente 3 días para poder entregar la planilla de resultados de los exámenes parciales. Hoy en día ese plazo fue ampliado. Son 8 días los que tiene el docente de manera legal y amparada por nuestro nuevo reglamento ya para poder hacer entrega de la planilla de evaluaciones de los exámenes parciales, ya sea primera y segunda. O sea que un docente ahora que desarrolla actividades semanales, una vez por semana va a la facultad o lo desarrolla en formato a distancia, va a tener ese tiempo prudencial para poder entregar la planilla en su próxima clase o en su próxima ida a la facultad. Siguiente, por favor. El artículo 79. Para tener derecho a inscripción o habilitación, nuestros alumnos, estamos hablando ya de exámenes finales, ¿verdad? Para que nuestros alumnos se puedan inscribir, la asistencia que deben acumular ya es del 70%. Esto se disminuyó. Anteriormente, en el reglamento anterior, hablábamos de 75% de asistencia, ahora es 70% de asistencia. Obviamente se mantiene el no adeudar cuotas, no adeudar libros, herramientas o equipos. Y algo que se agregó para una cuestión de mejoramiento de la documentación es qué casos son considerados como justificados. O sea, qué casos de ausencia son considerados como justificados. Reposo por maternidad o enfermedad, permiso por paternidad, duelo o accidente. Todas estas documentaciones deberán ser entregadas por parte de nuestros alumnos a la coordinación correspondiente en un plazo no mayor de 15 días. Pueden ser entregados de manera física o de manera electrónica a los correos oficiales de cada coordinación. Siguiente, por favor. En el artículo 80, si bien la normativa superior, estamos hablando del Reglamento General de la UNE, ya prevé esto, en nuestro reglamento interno también ahora ya figura. Es necesario que
los docentes desarrollen el 80% del contenido programático, o sea, el 80% del programa de estudios oficial para poder llegar a una evaluación final. El artículo 84. Habrá 2 periodos de evaluación final por cada periodo lectivo para los nuevos matriculados del año 2022 y habrá 3 para los matriculados anteriores al año 2022. Este artículo, el artículo 84, introduce una modificación en cuanto a cantidad de exámenes que pueden, digamos, usufructuar nuestros alumnos. Hasta el momento, los alumnos que ya fueron matriculados antes del año 2022 van a permanecer con sus 3 finales en el periodo activo más sus 3 finales en el periodo inactivo de la asignatura. ¿Qué implica eso? Van a seguir teniendo 6 exámenes finales. Sin embargo, los alumnos que se matricularon este año, o sea, que los alumnos que están en el primer semestre, van a tener solamente ya 2 exámenes finales al final de este periodo, más 2 exámenes finales allá por el mes de diciembre cuando vaya terminando el segundo periodo. Ellos van a tener en total 4. El artículo 88. Los alumnos que deseen verificar sus evaluaciones podrán solicitar a la coordinación, estamos hablando de evaluaciones finales, exámenes finales, podrán solicitar a la coordinación dentro de un plazo máximo de 24 horas. Esto también se redujo. Anteriormente el alumno después de un examen final tenía 72 horas de tiempo para poder solicitar la revisión de su examen a la coordinación. ¿Qué provocaba esto? Un retraso significativo, ¿verdad?, para poder cerrar el acta correspondiente a las calificaciones. Entonces, ahora eso se redujo a 24 horas. El profesor entrega la calificación de un examen final. El alumno tiene 24 horas posterior a esa publicación para poder solicitar la revisión de su examen y ahí se agenda y se ejecuta eso de tal manera a optimizar un poco el tiempo y poder expedir o cerrar las actas en un tiempo menor. Siguiente, por favor. Aquí hay algo muy importante en el artículo 89, que son las opciones de evaluación. O sea que, ¿se recuerdan ustedes las opciones A, B, C que normalmente veníamos manejando? Ahora esas opciones tuvieron una modificación. En términos generales, todos los exámenes parciales, el primer examen parcial tiene un peso menor al segundo examen parcial, para todos los casos. También se redujo el peso asignado a trabajo práctico. Tal es el caso, entonces, que la opción A de evaluación, por ejemplo, la primera parcial tiene un peso de 15%, la segunda parcial tiene un peso de 20%, el trabajo práctico tiene un peso de 5%, totalizando 40%, más su evaluación final, ahí completando 100, ¿verdad? La opción B, primer parcial 10%, segunda parcial 20%, trabajo práctico 5% y trabajo de laboratorio 5%, totalizando 40, más el examen final que sería 60, también sumando 100. La opción C, primer parcial 10%, segunda parcial 20%, trabajo práctico 0 y trabajo en laboratorio 10%, totalizando 40, más su examen final correspondiente 60, sumado 100. La opción A y B son sugeridas para las asignaturas que son, la opción A especialmente para las asignaturas que son más teóricas, por decirlo así. La opción B está sugerida para asignaturas que tienen componente de laboratorio, pero que también tiene trabajo práctico. Y la opción C está especialmente diseñada para asignaturas que tienen un alto componente de desarrollo de prácticas de laboratorio y desarrollo de proyectos dentro del laboratorio. Entonces, dentro de la opción A y B, la mayoría de nuestras asignaturas se van a tener que manejar, y la opción C sería, por ejemplo, para asignaturas como física, que tienen proyectos de laboratorio, entre otros, ¿verdad? Siguiente, por favor. El artículo 91, los profesores tendrán tiempo hasta 3 días hábiles después de la fecha de evaluación final. Anteriormente en el reglamento decía 72 horas.
y nos hablaba de hábiles. O sea, no existe de horas hábiles, ¿verdad? Existen días hábiles. Hay muchos casos donde tenemos feriados en medio de los exámenes finales, entonces es importante dejar en claro y cambiar eso, ¿verdad? De horas a días para que el docente tenga más tiempo oficial para poder hacer entrega de su planilla. El artículo 92 habla de las asignaturas que son exonerables y de las que no son exonerables. La exoneración no es aplicable a asignaturas en cuyo contexto se realizan proyectos áulicos, y ahí entre paréntesis van a observar, dice previa autorización de la dirección académica, así como también pasantías y trabajos finales de grado. O sea que pasantías, trabajos finales de grado no son asignaturas exonerables. Y también tampoco van a ser asignaturas exonerables las que desarrollen proyectos áulicos. Hay materias en algunas carreras que desarrollan un proyecto a lo largo del semestre y la defensa de ese proyecto es el examen final. Entonces, el docente que va a ejecutar de esa manera su asignatura durante un periodo determinado tiene que realizar la solicitud a la coordinación y esta a su vez correr traslado a la dirección académica para recibir la autorización y convertirse en una asignatura que va a desarrollar un proyecto áulico y por ende no va a ser exonerable. Obviamente esto se tiene que socializar de antemano con los alumnos, ¿verdad? Y no al final del semestre. O sea, desde la planificación, que es lo que estamos haciendo en estas semanas, ¿verdad? Uno ya tiene que definir si va a convertir su asignatura en una asignatura de proyecto áulico. O sea, no todas las asignaturas van a tener la posibilidad de convertir, de eliminar la exoneración. El proyecto áulico tiene que ser un proyecto de envergadura. Se sugiere siempre para las asignaturas de semestres muy superiores. El artículo 93, la exoneración, y se divide en dos otra vez, ¿verdad? Para los matriculados desde el año 2022, o sea que los alumnos que están en el primer semestre ahora, que ingresaron el año pasado, ellos van a exonerar con un promedio de 94% a partir de ahora, a partir de este año. O sea que con 5. Sin embargo, los matriculados de años anteriores permanecen igual, con un promedio de 81% de rendimiento en sus exámenes parciales y en sus trabajos prácticos y de laboratorio. Ellos, si alcanzan el famoso 31,2, ¿verdad? Si alcanzan ese 81%, ellos van a seguir exonerando con ese valor. Sin embargo, los nuevos alumnos ya van a exonerar con un nivel de exigencia un poco mayor. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro calendario académico ya está publicado en la página web desde el año pasado, pero ¿cómo se interpreta el tema de la cantidad de exámenes finales? Ustedes van a observar ahí marcado con la flecha, hay un asterisco. Esos asteriscos están donde dice primera, segunda y tercera final. Y abajo tiene su explicación y dice, según el artículo 84 del Consejo Superior Universitario, o sea, del nuevo reglamento interno aprobado por el Consejo Superior Universitario. O sea que ahí está la referencia al reglamento interno del artículo que ya estuve mencionando. Siguiente, por favor. Bueno, acá, antes de entrar en lo que es secuencia didáctica y antes de ceder la palabra a Nadir, a mí me gustaría abrir un espacio de 5 o 10 minutos de pregunta y respuesta para poder evacuar todas las consultas que ustedes tengan lo más rápido posible antes de entrar en lo que es la parte pedagógica. Si hay alguna duda, pueden levantar la mano a viva voz o por el chat y vamos leyendo, vamos respondiendo conforme tengan consultas. Profesor Roberto Demestri, adelante por favor. Hola, Escuchamos. buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, profesor. Buenas tardes a todos. Profesor, te hago un par de consultas rápidas nomás. En primer lugar, ¿por qué hay esa diferenciación entre los nuevos matriculados y los que ya están en lo que hace a la diferenciación en la cantidad de oportunidades y la exoneración? Y lo segundo es, el día que en una misma carrera se nos mezclen alumnos de ambos
universos, ¿eso va a estar ya automáticamente gerenciado por ustedes o cómo sería el acompañamiento ya en ese caso? Porque a mí creo que el año que viene ya me van a tocar casos como el donde van a estar mezclados. Sí, bueno, en realidad, ¿por qué esa diferenciación por un aspecto legal, verdad? Los alumnos matriculados anteriores al 2022 tienen un derecho adquirido. Ellos ingresaron con la implementación de un reglamento interno distinto. Entonces, nosotros no podemos implementar de manera retroactiva, perjudicando a los alumnos que ingresaron que se matricularon antes del 2022. Eso respondiendo a la primera pregunta. Respondiendo a la segunda pregunta, no es que van a ser dos grupos. Ellos van a estar separados de manera lógica por su número de matrícula en nuestro sistema Cuarzo. Digamos que la parte administrativa nosotros lo vamos a manejar. Ustedes como profesores van a tener un solo grupo, que va a ser tu plan 2000, en tu caso, Ingeniería de Sistemas, sería plan 2015. Vas a tener un solo grupo, una sola carpeta. Sin embargo, los alumnos que se hayan matriculado desde el año 2022, a la hora de querer inscribirse a la tercera final, por ejemplo, ya no lo van a poder hacer. O sea, el sistema le va a prohibirlos inscribirse. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar manejando ambos universos, ¿verdad? Pero ustedes como docentes no se van a percatar de esa situación ni tampoco tiene que ser algo estresante para ustedes. Nosotros administrativamente vamos a cargar con esa gestión. No sé si está respondida tu consulta, profe. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta o duda de lo que yo estuve explicando. Yo quería consultar, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, profe René. Adelante. Quería consultar sobre el porqué del aumento del segundo parcial, del valor de porcentaje del segundo parcial. Y sí, esos son los tres únicos métodos de evaluación que quedaron, ¿verdad? Eso, o sea, la división de porcentajes, son esos tres que presentaron, ¿verdad? Sí, eso responde a un proceso pedagógico, profesor. Cuando uno va evaluando procesos, va dejando atrás los conocimientos básicos y va avanzando hacia conocimientos, digamos, más profundos en todas las asignaturas. Y la evaluación anterior no se correspondía a ese sistema de procesos. Cuanto más compleja se va volviendo la asignatura, más valor debe de tener. Es por eso que la segunda parcial tiene un peso mayor a la primera. Y es más, dentro de esas tres opciones que estuve explicando, todas tienen algo práctico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos convertido, o sea, tenemos un sistema de crédito ya aprobado, ya implementado, o sea que la carga horaria de la asignatura tiene una equivalencia en créditos. La fórmula matemática que permite hacer esas conversiones, ese cálculo, contempla un trabajo individual que indefectiblemente tiene que ser un trabajo práctico. Mal nosotros estaríamos haciendo, por ejemplo, no tener trabajo práctico en nuestra asignatura y que nuestra asignatura tenga su equivalencia en créditos. O sea que estaríamos mintiendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que sufrió esas variaciones, profesor. No sé si satisface la respuesta. Ya sí entiendo, porque como, bueno, por lo menos mi materia años anteriores, el trabajo práctico era el que tenía un valor mayor, ¿verdad? De 20%, por ejemplo. Entonces ahora me queda con 5, ahora voy a ver cómo manejar eso, tipo, las parciales se van a fortalecer entonces y el trabajo se va a debilitar, por decirlo así, en cuanto a exigencia. Tenés la opción C, profesor, sí, dependiendo, eso tenés que analizarlo con tu coordinación. Tenés la opción C donde el trabajo práctico, el trabajo del laboratorio te permitiría una utilización, o sea, un rendimiento del 10%, ¿verdad? Siempre y cuando sea laboratorio, ¿verdad? No dentro del contexto de trabajo práctico nada más, ¿verdad? Ya entiendo. Muchas gracias. Dale. No sé si alguien más, y si no tenemos más consultas para ir avanzando en honor al tiempo. El ingeniero Blaires dice, considero como un avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje los nuevos porcentajes de las evaluaciones. Muchas gracias, ingeniero.
Bueno, si no hay más consultas, entonces yo cedo la palabra a la licenciada Nadir Sousa, nuestra coordinadora de apoyo pedagógico, para que desarrolle un poquitito, nos hable un poquitito de secuencias didácticas, cómo tenemos que planificar para que no perdamos un poquitito de vista algún tipo de actividad que podemos realizar entre asignaturas y otros detalles. Nadir. Sí, Adelante. buenas tardes para todos. Un placer estar frente a ustedes aquí. A mí voy a desarrollar esta tarde un poquito, en forma resumida, ¿verdad? Lo que es la parte de secuencia didáctica y así como estaba muy bien explicando el ingeniero, plasmar todo eso que el reglamento interno viene escrito, está escrito en el reglamento interno, plasmarlo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? ¿De dónde proviene lo que nosotros vamos a enseñarle a los alumnos? Lo que nosotros vamos a enseñar a los alumnos está plasmado o está escrito, ¿verdad?, en el plan de estudios de la carrera. A eso le llamamos nosotros proyecto, ¿verdad? Proyecto de estudio. Eso se presenta al CONES, tiene 5 dimensiones y entre esas 5 dimensiones está una que es la parte pedagógica, que es el plan de estudios de la carrera. La parte resumida la van a encontrar ustedes en la página web. Entra en la página web, entra en la parte académica, carreras, ahí entra en la carrera de ustedes y ahí van a encontrar la versión resumida del plan de estudios de la carrera, donde contemplan las competencias, el perfil de salida, el campo ocupacional de esa carrera, dónde el alumno va a ir a aplicar, dónde va a trabajar, ¿verdad? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la malla curricular, que es una parte, las convalidaciones, todo eso está en el plan de estudios de la carrera. También está una versión resumida de los principales contenidos que se van a desarrollar, ¿verdad? Del plan de estudios de la carrera, bajamos nosotros al programa de asignaturas. El programa de asignaturas es el que nos compete a cada docente. Esa es mi responsabilidad, mi praxis docente. Ahí está plasmado en el programa de asignaturas. Del programa de asignaturas que yo recibo cada año, si soy un encargado de cátedras, yo lo recibo cada año, y si soy ya uno que ha asumido, ya sea asistente, adjunto o titular, ya lo tengo. Realizo cada periodo mi planificación docente. Si ya la tuve hecha, si soy uno que ya estuve el año pasado, reviso esa planificación y le hago ajustes considerando los nuevos grupos y considerando, como bien tenemos ahora, el caso de un nuevo reglamento, entonces ajusto mi planificación a esa. Después de la planificación docente, que es algo que yo proyecto para todo el semestre, y en este periodo tenemos aproximadamente 14 semanas de clases, entonces yo ejecuto eso. ¿Cómo voy a ejecutar esa planificación? A través de lo que nosotros denominamos la guía didáctica. Eso vamos a hablar también hoy de la guía didáctica, que es algo que el docente prepara para el alumno, porque es ejecutar las actividades que vamos a realizar nosotros con los alumnos de manera a que tengamos algo coordinado, algo coherente, algo lógico. Son los diversos ejercicios, están también los indicadores, ¿verdad?, con los cuales vamos a evaluar esos ejercicios de proceso. Y después tenemos, una vez que yo he planificado, he ejecutado, envié mi planificación, lo ejecuté, se me habilita el registro de cátedras. ¿Qué es el registro de cátedras? Es donde el docente coloca lo que ha realizado en esa clase. Como nosotros tenemos la planificación docente vía web y el registro de cátedras vía web, entonces automáticamente una vez que yo cerré mi planificación, me habilita el registro de cátedras. Terminé mi clase, automáticamente ese registro de cátedras ya está completo y después vamos a ver que en observación yo puedo agregar algún incidente que he realizado, que he tenido ahí, entonces, y después grabo ese registro de cátedra. Después tengo las evidencias de aprendizaje, es decir, los trabajos de los alumnos o los trabajos prácticos que yo desarrollo con los alumnos, donde ellos ejecutan la guía didáctica. Esos trabajos de aprendizaje deben ser ponderados para ver el logro de esos aprendizajes. Para hacer esas ponderaciones tenemos los instrumentos de evaluación, ya sea de proceso
donde tenemos diversos instrumentos. Vamos a ver entre ellos, lo que más utilizamos nosotros en la Facultad Politécnica son la lista de cotejo y las rúbricas, ¿verdad? Pero existen una gran variedad. Y las de producto, que son los exámenes parciales, ¿verdad? Si el alumno exonera, la primera y la segunda parcial se convierten en producto. Y si el alumno no exonera, la primera y la segunda parcial son nada más que de proceso, y el examen final es del producto. Como bien lo podemos tener. Entonces se evalúa el aprendizaje logrado, se verifica el aprendizaje logrado. Pasemos a observar ahora los ajustes a los programas por adecuación a la resolución del CONES 536/2018 y 738/2018, que ya hemos trabajado el año pasado. Si ustedes se acordarán, estuvimos modificando los programas, ¿verdad?, de las diversas asignaturas. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué es lo que cambió? Vamos a recordar un poquito. Cambió para ajustarnos a esta resolución del CONES, donde nos da un plazo improrrogable de 4 años para realizar los ajustes y las adecuaciones a las exigencias de la resolución 536 barra 2018 de fecha 13 de septiembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía esa? Que teníamos que incluir los créditos académicos y teníamos que valorar el trabajo independiente del alumno. Entonces, nosotros trabajamos ya eso, todos ustedes han trabajado, han presentado y están presentando algunos sus programas de asignaturas, en el cual han incluido los créditos académicos y las horas de trabajo independiente del alumno. ¿Qué son esas horas de trabajo independiente? Normalmente, si la asignatura, como en este caso, es de 75 horas, cálculo 1, tiene una carga horaria semanal de 6 horas. Eso es lo que el docente desarrolla con el alumno. 6 horas semanales hacen 75 horas semestrales. Pero 18 horas el alumno lleva un trabajo a realizar. Ese trabajo siempre lo dábamos nosotros, le decíamos tareas, ¿verdad? O le decíamos ejercitario, o trabajo individual, etc. Eso se calcula ahora. Y esas son 18 horas como mínimo. Se calcula el mínimo, no se calcula el máximo, puede ser más, ¿verdad? Eso es lo que está valorado actualmente. Otra cosa que nosotros hemos adecuado de acuerdo a la normativa que a nivel UNE se ha realizado en el formato de programas de asignaturas es en la parte de contenidos. Los contenidos se desarrollan en forma procedimental, actitudinal y conceptual. Entonces tenemos, y todos los docentes han ajustado, han escrito los contenidos de esa manera. Por ejemplo, identifica los números. Esto, ¿por qué lo hacemos? Porque así mismo los vamos a trasladar después a la planificación y después lo vamos a trasladar a la guía didáctica. Nos va a facilitar, vamos a hacer pequeños ajustes nada más a esto. También ha variado un poco la parte de metodología de enseñanza-aprendizaje. Como les he dicho, hemos incluido el trabajo independiente del estudiante, que es una tarea que el docente le da al estudiante, pero él no actúa, solamente verifica ese trabajo y lo corrige, ¿verdad? Se puede realizar en distintas instancias, ya sea puede ser en forma grupal, en forma individual, puede ser en la casa, en la biblioteca, en el laboratorio, es fuera del horario de clases, eso, por eso es trabajo independiente. Otra cosa que hemos incluido es la parte de estrategias pedagógicas inclusivas, en el caso de que se presente un estudiante, uno o más estudiantes con dificultades o con discapacidades. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Informamos a la coordinación de las carreras y se van a ajustar las actividades para la educación inclusiva. Entonces, si ustedes este año o en años posteriores tienen algún alumno, uno o más alumnos, entonces se comunican directamente con la coordinación va a derivar a bienestar y vamos a trabajar en ajustes pedagógicos de las actividades. No es que se va a cambiar el programa, no se va a cambiar las estrategias, solamente las actividades que realiza el docente con el alumno. Una cosa que quiero reiterar es que todas estas metodologías deben coincidir con lo señalado en la planificación y en el libro de cátedras, ¿verdad? Tiene que haber una coincidencia en eso.
Después la metodología de evaluación, en las cuales ya hemos ajustado al nuevo reglamento. Eso no varió mucho, pero ya. Observemos ahora cómo se ejecuta el plan de estudios, el programa de estudios de asignaturas, la guía didáctica y las pruebas de producto para observar la secuencia de enseñanza-aprendizaje, que es algo que ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Lo hacen mecánicamente por el conocimiento que tienen. Veamos un poquito el programa de asignaturas de cálculo 1 de Ingeniería de Sistemas. Entre ellos veamos un poco calcular los máximos y mínimos mediante la solución de problemas, eso es lo que habla, y prueba de función de máximos y mínimos en la primera y segunda derivada. Y aquí tenemos una guía didáctica, un ejemplo de una guía didáctica, ¿verdad?, donde habla de la tarea que se le dio al alumno, donde le pide definir máximos y mínimos, le pide determinar en forma analítica los puntos críticos, los valores extremos, máximos o mínimos, si existieran, y los intervalos donde la curva es creciente o decreciente para la función, y le da un número de la función, ¿verdad? El instrumento de evaluación es la lista de cotejo y define los indicadores. Define máximos y mínimos, encuentra el máximo, encuentra el mínimo, encuentra el intervalo creciente y encuentra el intervalo decreciente. Después pone la bibliografía donde sí tienen algún ejercitario y demás. Entonces, ¿qué nos permite esto? Sistematizar nuestra tarea. Vamos a ver un poquito más adelante estas cosas. ¿Cómo se va a interrelacionar esto? La guía, la planificación, el programa de estudios, la planificación, la guía didáctica y el examen. Ahora tenemos el examen. Actividad a realizar e indicadores de la evaluación ya de producto, porque la guía didáctica era una evaluación de proceso, porque él desarrollaba el profesor, trabajaba el alumno, intensificaba, evaluaba el profesor en proceso, y ahora en esta parte ya la va a evaluar en producto. El examen escrito es aplicación para la verificación del aprendizaje esperado. Y dice su examen: determina analíticamente si existen los puntos críticos, los valores extremos, máximos y o mínimos relativos, y los intervalos en donde la función es creciente y o decreciente y aparece el valor que él tiene que. Entonces, como podemos observar, existe lo que nosotros llamamos una secuencia pedagógica didáctica en la cual vamos trabajando. Veamos un poquito esa secuencia que se da a lo largo del tiempo, desde el inicio de clase hasta la primera parcial. Veamos ahora en una sola clase. ¿Cómo sería la secuencia didáctica en una clase? Como si ustedes estuvieran dando clases hoy. La secuencia didáctica del desarrollo de una clase es primero el momento de inicio. El momento de inicio donde se activa. Nosotros hoy empezamos con el saludo, hablamos, ahí la cita pasó, entonces eso es activar la atención, se motiva. El docente tiene muchas formas de activar la atención y la motivación. Puede realizarlas estableciendo el propósito, mostrando el aprendizaje esperado, dando una visión preliminar de la lección, o a veces existen docentes que, por ejemplo, si es más en áreas de licenciatura, se suelen dar eso, y turismo, por ejemplo, cuentan un chiste, cantan una canción, porque ellos se dedican, tal vez en las áreas como estas que son las ingenierías, les muestran un video, si es informática, dependiendo de la asignatura, o en el área eléctrica también, ¿verdad? Es decir, eso corre por cuenta y creatividad del docente. El objetivo de este momento de inicio es llamar la atención para que el alumno se enfoque en lo que se le va a presentar durante el desarrollo. ¿Cuál es el momento del desarrollo? Es donde se va a presentar la lección, y se pueden presentar de tres maneras. Primero es un método deductivo, que es el que normalmente nosotros hacemos, es el que yo estoy haciendo ahora. Es la lección y voy desarrollando, ¿verdad? Después tenemos el método inductivo, que normalmente se realiza de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo mañana voy a tener clases, entonces ya alcé en el Classroom, que ya está, o en el Moodle, ya alcé todos los ejercicios, todas las tareas, todas las cosas, para que el alumno vaya mirando. Y se va a publicar una hora antes, empieza a las 8, se publica a las 7. Entonces, cuando llegamos, el alumno ya fue revisando, y vamos a suponer que es mi segunda clase, entonces 8 días antes yo les pido a ellos que revisen ya. En ese tiempo que está establecido como TIE, ellos ya revisan y
van observando las cosas, entonces es una enseñanza invertida. El alumno puede presentar después en la siguiente clase, puede presentar dudas, puede presentar aclaraciones y después yo entro con un método ya explicando. Esa es la enseñanza inductiva. Y la enseñanza analógica, que es aquella donde se hace a través de comparaciones. Entonces, eso se hace durante el desarrollo, se procesa la nueva información y se da ejemplos, se focaliza la atención y se utilizan diversas estrategias de enseñanza, aprendizaje, donde se practica la información, el conocimiento, la habilidad o la destreza que ellos empiezan a trabajar o adquirir. Vamos a hablar un poquito de algunas estrategias en un segundito más. Después tenemos el momento de cierre. En esas 4 o 5 horas que tenemos, que normalmente son de 4 horas las nuestras o de 3 horas y 2 horas, entonces realizamos este momento de inicio, este momento de desarrollo y este momento de cierre. ¿Qué hacemos durante el cierre? Durante el cierre revisamos y resumimos la lección. Es decir, el alumno, puede ser con el maestro o el propio alumno, ¿qué es lo que hace? Revisa todo lo que ha aprendido, ha practicado, ha desarrollado y concluye para qué le sirve. Y después, al saber para qué le sirve, hace una transferencia a otras situaciones de esos aprendizajes a través de ejercicios. A eso nosotros le llamamos ejercicios de fijación, ¿verdad? Entonces después se remotiva y se vuelve a cerrar con ejercicios de intensificación y se proponen nuevas ideas de aprendizaje. Durante todos estos momentos existe la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación es muy importante. En el momento del inicio se da la evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica el docente normalmente lo hace como, si es el inicio de una unidad, hace aprendizajes previos. La técnica más utilizada es la técnica del interrogatorio, es decir, hace unas preguntas y ahí verifica si el alumno qué bases o conocimientos previos está teniendo. De acuerdo a eso, si no tiene conocimientos previos, entonces él baja un poco su expectativa y comienza a explicar de vuelta lo que pensaba que no iba a explicar, porque se supone, a veces nosotros suponemos que el alumno ya lo sabía, pero si no lo sabe, yo tengo que explicar otra vez, sobre todo si venimos con materias que tienen secuencias como matemática 1, 2, 3, física 1, 2, 3, entonces cálculo 1, 2, 3, entonces hay que siempre hacer una técnica de interrogatorio, una prueba diagnóstica para ver cómo puedo avanzar. Porque a veces nos tomamos la sorpresa de que el alumno sabe más de lo que pensábamos. Nosotros planificamos con un nivel bajo y mi alumno está muy alto, aunque no sea siempre. Yo sé, ustedes me van a decir, no, ahora no, pero nos podemos llevar esa sorpresa que los alumnos estaban mejor de lo que pensamos, entonces nosotros avanzamos un paso más. La evaluación diagnóstica es muy importante. Al culminar el proceso de desarrollo, yo puedo hacer una evaluación formativa, es decir, le puedo dar una pruebita y bueno, guarden un ratito y les doy unos ejercicios a ver y ustedes mismos se corrigen o yo mismo les doy la respuesta y ustedes vean qué tanto aprendieron hoy. O al terminar la unidad, vamos a suponer que esa unidad es larga y tiene varias clases, se puede dar una pruebita que no necesariamente va a tener un puntaje en el proceso, pero sí va a permitirle al alumno y a nosotros mismos saber en qué estado está el aprendizaje, si se logró realmente el aprendizaje. Y por último, al momento del cierre o al final de la clase puede venir una evaluación sumativa o de proceso, que es la que nosotros asentamos en la lista de cotejo, es la que nosotros asentamos en nuestros registros, ¿verdad? Que nos van a servir para los trabajos prácticos, aquellos que hacen trabajos prácticos por clase, porque una gran mayoría de docentes actualmente hacen trabajos prácticos ya por cada clase o por cada final de unidad. Veamos un poquito ahora la automatización del proceso de planificación y el registro en el libro de cátedras de vía web, ¿verdad? Tenemos el planeamiento. Ustedes saben que nuestro planeamiento está automatizado, ¿verdad? Nosotros, a ustedes han recibido en sus correos, ¿verdad?, el link para acceder a estos planeamientos, ¿verdad? Y ustedes entran a ese link, verifican si alguno de ustedes por las dudas todavía no ha recibido ese link y todavía no ha ingresado a cargar sus planificaciones porque nos rebotó el correo, porque nosotros tenemos el correo. Si es encargado de cátedras, de aquellos que han ganado concurso,
en sus currículums, ustedes tenían sus correos electrónicos, de ahí nosotros utilizamos para cargar esto y enviarles el link. Y si no, es lo que figura en Cuarzo o lo que nosotros ya tenemos de periodos anteriores de los docentes que ya estaban en el periodo pasado. Si ustedes van a cambiar o cambiaron de correo, por favor nos avisan a apoyo pedagógico, a la dirección académica o a las coordinaciones para que nosotros podamos hacer ese cambio aquí en los registros, ¿verdad? Este registro se completa y como ustedes pueden observar aquí, tenemos algunas, si ya somos docentes de años anteriores, ya tenemos cerrado. Cerrado quiere decir que ya es de periodos pasados. Y está abierto, como ustedes pueden observar aquí, el que está en cuadrito rojo. Este está aún abierto. ¿Por qué? Porque todavía no se ha completado. Esta planificación se tiene que completar, cerrar y enviar para que nos pueda habilitar el registro de cátedra. Este proceso no se va a realizar si es que nosotros no cerramos el planeamiento. Si yo no cierro el planeamiento, no me va a habilitar el registro de cátedras. Esto es muy importante tener en cuenta, porque si no se van a retrasar. ¿Cómo hacemos después? Nos va a habilitar con las fechas que tenemos que cargar y después seleccionamos las competencias genéricas y específicas que figuran en el proyecto educativo de la carrera, en el plan de estudios. Esto fue remitido al CONES. Por eso es que nosotros, o ustedes cuando hacen ahí, pero profe, muchos me dicen, pero profe, acá ninguna de estas competencias genéricas ni específicas no tienen relación con mi asignatura. Tiene que tener alguna relación. Tal vez no está escrito, está implícito, ¿verdad? Pero son competencias amplias, genéricas, que son más blandas, y específicas, que hacen más a la carrera, ¿verdad? Y donde ustedes van a trabajar las competencias ya muy, muy específicas en el programa de asignaturas y en la planificación. Lo van a hacer como capacidades. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar de aquellas que les aparecen, aquella que se acerca a su asignatura, ¿verdad? A la competencia mayor que quiere lograr su asignatura. Entonces, se selecciona de aquí la competencia genérica y específica. Después pasamos a la parte de evaluaciones y se divide en evaluación parcial, trabajos prácticos y examen final. Y ahí vamos cargando los procedimientos evaluativos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar? Yo defino ya ahí a grandes rasgos qué tipo de evaluación voy a hacer. Si voy a hacer prueba escrita, si voy a hacer prueba oral, si voy a hacer prueba práctica. Ya defino algunos indicadores que voy a utilizar, que ya después ¿de dónde voy a sacar esto? Voy a sacar de mi plan de clases. Entonces, de ahí nomás voy a hacer. Hacemos un poquito de cangrejito, ¿verdad? Un paso al revés. Y después distribuimos los puntajes, los porcentajes. Al hacer esta distribución de puntajes o porcentajes, tenemos que tener en cuenta el nuevo reglamento interno que ya el ingeniero Héctor les estuvo explicando muy bien. Cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, no se olviden de fijarse para ver cuáles de las opciones, ya sea A, B o C, nosotros vamos a elegir, porque de acuerdo a eso vamos a hacer la distribución del porcentaje que va a utilizarse aquí en las evaluaciones. Posteriormente pasamos a elaborar la planificación de una clase, ¿verdad? Ahí utilizamos las capacidades, todas esas competencias o capacidades específicas que nosotros teníamos en nuestro anterior programa de asignaturas. Yo les dije a la mayoría, no desechen, guarden eso. Esas competencias les va a servir, dije, específicas. ¿Para qué? Porque están hechas en función a capacidades. Y les van a servir para escribir aquí donde dice capacidades. Y colocan las unidades a desarrollar, las capacidades y los contenidos programáticos a desarrollar. No se olviden de colocar las unidades también, porque esto es muy importante, porque eso va a aparecer después en el libro de cátedras. Y a nosotros con fines de control, porque nosotros, la parte de apoyo pedagógico, hacemos el control y seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes hacen.
¿Mm? Nosotros revisamos desde sus programas de estudio hasta sus evaluaciones finales, ¿verdad? Entonces, después tenemos que elegir como docentes las estrategias metodológicas, los recursos didácticos, ¿verdad? Los tipos de clase en horas de clase, cuántas clases vamos a desarrollar, y los indicadores, ¿verdad? En este caso, utiliza herramientas matemáticas necesarias para solucionar problemas y aplica estrategias y fórmulas planteadas y desarrollo de trabajo práctico en clase. Entonces, este docente ya trabaja en clase, desarrolla sus trabajos y seguramente les da después a los alumnos. Una vez que se cerró el planeamiento, se habilita el registro de cátedra. El registro de cátedra el docente debe llenarlo si es posible al terminar su clase, ¿verdad? Porque nosotros, como les dije, hacemos una verificación de qué horas llegó, de qué horas llenó. Y si aquí aparece, como ustedes pueden fijarse en la parte izquierda, la fecha y registrado él, y aparece la hora en que el docente grabó este libro de cátedras. Y si el docente tiene clases mañana y hoy ya graba su registro de cátedra y todavía no desarrolló su clase, entonces eso es medio sospechoso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, lo ideal es al terminar la clase, grabar y entonces se colocan las unidades y estas unidades tienen que guardar concordancia con la planificación, porque hemos tenido casos de docentes que han cambiado totalmente sus contenidos desarrollados, entonces no coincide y después eso se refleja en su foja de desempeño académico del docente o foja docente. ¿Por qué? Porque no guarda relación con el desarrollo, el contenido desarrollado. Si lo van a modificar, lo colocan aquí como observación. En observación coloca, esta clase no se desarrolló por tal motivo, se desarrollará en tal fecha. Entonces, el sistema que hace al leer lo que estaba como contenido en la planificación y está como contenido desarrollado en el libro de cátedras, automáticamente lo lee como desarrollado. Entonces, en la siguiente fecha, ustedes colocan otra vez la observación y ahí no hay problema. También aquí en observación es importante colocar si se realizó intensificación o retroalimentación. Esas dos palabras, una de esas dos palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que lee el sistema para asignar un puntaje. Hay un indicador en la evaluación del desempeño docente donde habla si el docente realizó intensificación. Entonces, automáticamente el sistema estira si se coloca aquí en observación del docente, intensificación o retroalimentación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como ustedes pueden ver aquí, también están las observaciones de la coordinación y las observaciones de apoyo pedagógico. Nosotros aquí asentamos observaciones en el caso de que encontramos alguna dificultad o no coincidencia de la planificación con el libro de cátedras. Bueno, hemos hecho la planificación. Hemos ejecutado, pero para que yo pueda ejecutar como docente mi planificación, tenemos que recordar que tenemos que elaborar una guía didáctica que me sirva como instrumento. ¿Y qué es la guía didáctica? Es un instrumento fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le permitan integrar los elementos didácticos para poder estudiar correctamente esa asignatura. Nuestra guía didáctica está aprobada por resolución del decanato número 143 del año 2020, por la cual se aprueba el instructivo cómo planificar una clase en plataformas virtuales de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Es decir, en el año 2020 ya hemos trabajado con esta guía didáctica. El año pasado lo volvimos a utilizar, ¿verdad? Y lo vamos a seguir utilizando. Y ustedes me van a preguntar, profe Nadir, ahora volvemos a la presencial. ¿Vamos a utilizar la guía didáctica? Sí, podemos utilizarla. Yo puedo cargar, llenar y usar. Y lo distribuyo a los alumnos o incluso todos los docentes, porque yo voy a tener clases presenciales, le alcé a la plataforma la guía didáctica igualmente. Yo voy a tener clase presencial, pero la guía didáctica está. El alumno puede acceder a eso incluso mañana más temprano a las 7, porque tengo clases mañana a las 7 ellos ya van a ver la guía didáctica, el programa de asignaturas,
los cuadernillos, los ejercitarios, es decir, tienen todo el material de tal forma que cuando entremos a clases, ellos ya están con el material predispuesto. ¿Por qué? Porque esta guía didáctica es un instrumento que ayuda al docente y al alumno, porque guarda relación entre el programa de asignaturas y la planificación hecha por el docente. Y tiene que estar confeccionada con relación a las actividades que van a desarrollar los alumnos. Lo ideal es desarrollar una guía didáctica para cada clase. Pero también se puede desarrollar una guía didáctica por unidad, porque existen asignaturas que toda una unidad se relaciona. Entonces el docente nomás es el que va poniendo las pautas de hoy hasta aquí damos, la siguiente clase hasta aquí. Entonces puede desarrollar una guía didáctica por unidades. Eso depende de la extensión de la unidad y depende del docente. Ahora veamos cómo se relaciona la guía con la planificación didáctica y el PEA, o sea, proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo mi planificación, la 8 es cálculo, como siempre, estamos trabajando con cálculos, los mismos contenidos que ya hemos tenido del programa, puntos mínimos y máximos y mínimos relativos, a través de la primera derivada, funciones crecientes y decrecientes. Tengo los indicadores que ya teníamos visto, los distintos tipos de ejercicios apropiados para la resolución aplicable, resuelve los diferentes ejercicios dentro de los métodos enseñados en clase. Esto todo está elaborado sobre la base del programa de estudios, la planificación, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar aquí. ¿Y dónde lo usamos en la guía? En las técnicas de procedimiento y evaluación. Ahí es lo más importante. Me dice trabajo de resolución de ejercicios en forma individual en la clase y resolución de ejercicios semejantes a los dados para ser resueltos en forma individual. Entonces aquí tenemos como tarea, define máximos y mínimos y determina en forma analítica los puntos críticos, que es lo que yo les había mostrado allá cuando trabajamos unos minutos antes, cuando estuvimos viendo el programa, la secuencia didáctica y el examen, ¿se acuerdan? Entonces tenemos en la guía didáctica aplicado eso. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros los docentes sistematizar nuestra enseñanza. No vamos tal vez a poder automatizar nuestra enseñanza, pero sí la podemos sistematizar con este tipo de trabajos, con este tipo de materiales. Entonces, estamos sistematizando. Entonces, estoy trabajando yo una guía didáctica, estoy ejecutando mi planificación en base a un programa, una planificación, una ejecución a través de una guía didáctica, y los alumnos ya saben lo que van a hacer, tienen la tarea a hacer y tienen cómo se va a evaluar, a través de qué, de una lista de cotejo le había puesto yo. Ahora veamos cómo lo vamos a enseñar. ¿Cómo voy a enseñar yo esas cosas que tengo que? Porque yo enseño como docente y el alumno aprende. Entonces tenemos estrategias de enseñanza de parte del docente, estrategias de aprendizaje de parte del alumno y métodos que usamos nosotros. Los métodos ya les estuve hablando yo, inductivo, deductivo, analógico y sintético. Y las estrategias de enseñanza son aprendizaje basado en proyectos o proyectos áulicos, como lo explicó muy bien el ingeniero Héctor en la presentación al principio. Aprendizaje basado en problemas, en el cual nosotros damos un problema, creamos toda una serie de situaciones y un problema macro, en el cual el alumno debe ir dando soluciones en forma con problemas micros que se van presentando. Prácticas de laboratorio, que es lo que nosotros tenemos. Resolución de problemas, que es lo que la mayoría de los docentes efectúan o realizan. Uso de software, estudio de casos que hacen asignaturas como emprendedurismo, la parte de ética, ilustraciones, preguntas o técnica de interrogatorio, mapas mentales o mapas conceptuales que nos sirve para verificar si el alumno ha memorizado algo. Entonces, para la memoria son muy útiles la elaboración de mapas. Las presentaciones digitales, que es lo que más utilizamos nosotros, soporte digital, videos, también muy utilizados ahora en tiempos de pandemia, la clase magistral que se viene desarrollando, aunque normalmente es como metodología activa, que la clase magistral sea de menor duración y que sea de mayor duración las estrategias de aprendizaje, ¿verdad?
portales de internet, grupos de Facebook o otros medios por los cuales nosotros podemos enseñar y dispositivos móviles, ¿verdad? Como estrategia de aprendizaje siempre va a existir la toma de apuntes, las técnicas del subrayado que me sirven para resumir o sintetizar, los mapas mentales, las simulaciones que se utilizan mucho, sobre todo en ingeniería eléctrica, también en ingeniería de sistemas, por supuesto, los ensayos, las repeticiones, el aprendizaje invertido, que es el que estamos diciendo, donde se utiliza mucho el método inductivo, los debates, análisis, las prácticas de laboratorios que ya aparecían como técnica de enseñanza, las cooperaciones o aprendizajes colaborativos que son muy importantes porque el alumno no aprende sesgado, una asignatura es sesgada. ¿Qué quiere decir sesgada? Es solamente aprendo yo le enseño mi parte nomás. Por eso después vamos a ver que es muy útil el proyecto interdisciplinario y el proyecto áulico que me ayuda a tener una visión más global de la carrera. Y estos aprendizajes colaborativos permiten que el alumno se integre con su compañero y pueda aprender a trabajar en equipo, que es lo que después se utiliza en las organizaciones y en las instituciones. No olvidar nunca que es muy importante la técnica de la memorización, aunque sí después debemos pasar a la aplicación, a la síntesis y a la evaluación, las reglas mnemotécnicas, los esquemas, entre otras técnicas, ¿verdad? Y después tenemos el proyecto interdisciplinario. Recordemos un poquito que el proyecto interdisciplinario es una gran opción para evaluar el desarrollo de competencias diversas que integran los alumnos y fomentan sus intereses al analizar e incluso dar respuestas a inquietudes cotidianas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve este proyecto interdisciplinario? Para realizar actividades entre dos disciplinas, ¿verdad? Incluso puede ser entre dos carreras, ¿verdad? Estas actividades interdisciplinarias, ¿verdad? Y las competencias que se logran son mucho más efectivas, ¿verdad? Porque en este caso son la unión de asignaturas como oratoria, idiomas 8, que es idioma inglés, ¿verdad? Entonces los alumnos adquieren conocimientos proporcionados de parte de la oratoria y lo aplican al hacer la oratoria en idioma inglés. Así no voy a tardarme mucho tiempo. Si ustedes tienen dificultades para elaborar estos proyectos interdisciplinarios, se comunican con nosotros y nosotros les vamos a ayudar con la asistencia técnica. Ustedes pueden crear con los alumnos la idea, incluso lanzarle a los alumnos con qué grupo, con qué docente, porque ellos tienen que ver y lo elaboran. Y ustedes me van a decir, pero el planeamiento ya se cierra, profe, mañana. Sí, pero ya podemos pensar ahí y se realizará proyecto interdisciplinario y esta actividad interdisciplinaria se presenta a la coordinación posteriormente. Y una vez que ustedes ya lo han desarrollado, ya saben cómo lo van a hacer, ya tienen el otro docente o los otros docentes con los cuales van a trabajar, entonces ahí presentan a la coordinación el proyecto y solicitan que se les reabra, la planificación y ahí ustedes completan esta parte que les faltó. No nos vamos a trabar por eso ni vamos a evitar hacer. Es crear un proyecto, trabajar con otro docente o con otros docentes para ejecutar el proyecto. Posteriormente tenemos los trabajos prácticos, ¿verdad? ¿Qué son los trabajos prácticos? Son actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr las competencias o para afianzar o intensificar. El docente, de acuerdo a su planificación, determina dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje qué tareas va a ejecutar el alumno. Esos son los trabajos prácticos, ¿verdad? Su nombre bien lo dice, es una tarea en la cual el conocimiento teórico el alumno lo lleva a la práctica. Recuerden que en nuestros programas de asignaturas nosotros tenemos parte teórica y parte práctica. Todas las asignaturas tienen un componente teórico y un componente práctico, porque es la aplicación de la teoría. Esos son los trabajos prácticos, ¿verdad? Nos sirven para fijar el aprendizaje, para ver si el aprendizaje se ha logrado o para intensificar o retroalimentar el logro de las capacidades. Por eso es muy importante trabajar con estos trabajos prácticos y es muy importante la planificación de estos trabajos prácticos. Según nuestro nuevo reglamento interno de la FP UNE, ¿verdad? Tenemos
como trabajos prácticos, según lo dice el artículo 77, los trabajos de laboratorio, las visitas y giras de estudio, la preparación de monogramas, las exposiciones orales, la resolución de problemas, las presentaciones de informes escritos y defensa de los mismos y otros trabajos que el profesor considere oportuno. El artículo 78 nos dice que los trabajos serán realizados durante el periodo lectivo y las clasificaciones serán expresadas en porcentaje sobre una escala del 100%, debiendo ser entregadas a la coordinación de cada carrera en un plazo no mayor de 8 días antes del inicio de la evaluación final. Aquí nos habla que el trabajo práctico nos da una serie de opciones, pero también nos dicen otros trabajos que el profesor considere oportuno. Es decir, nos abre un abanico para que yo, profesor, pueda elegir qué tipo de trabajo práctico lo voy a dar al alumno de acuerdo a mi grupo. Por eso cada año yo puedo cambiar de trabajo práctico incluso de acuerdo al grupo. Si mi grupo es un grupo que no es muy capaz, entonces bajo un poco tal vez el nivel y doy un tipo de trabajo práctico, como dicen ustedes, un poco más sencillito. O si mi grupo es muy capaz, lo puedo elevar y forzar a trabajar con un trabajo práctico mejor o de mayor porcentaje de dificultad. Veamos un poquito qué pasos vamos a seguir para evaluar y evidenciar el logro de aprendizaje, porque ya tenemos la planificación, tenemos los programas, tenemos la planificación, tenemos la guía de didáctica, ahora tenemos ya un montón de evidencias, yo tengo que evaluar esa evidencia. ¿Qué pasos vamos a seguir? Recordemos cómo teníamos una actividad, determinar el límite de la función utilizando el método L'Hospital previa demostración de posibilidad de utilización del mismo. Este siempre es de cálculo, utilizamos la asignatura cálculo. Los indicadores para esta actividad es aplicar el método solicitado, sigue los pasos para resolver este problema, resuelve correctamente este problema dado o este ejercicio dado y demuestra la utilización o no del método. ¿Por qué? Porque aquí me dice previa demostración de la posibilidad de la utilización del mismo. ¿Qué instrumento vamos a usar para esta actividad evaluar? Porque yo primero preveo la actividad y después preveo qué instrumento voy a utilizar. Y ahí, de acuerdo a los indicadores, veo. Para este caso es recomendable o la lista de control o cotejo o la rúbrica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a mi actividad, a la actividad que yo le doy al alumno, ahí preveo si voy a utilizar para evaluar ese proceso o la lista de cotejo control o la rúbrica. Veamos un poquito que existen otras técnicas, no solamente estas dos. Si la técnica va a ser de observación, y es lo que se utiliza en laboratorios, por ejemplo, porque ahí se trabaja mucho con observación, hay fichas de observación, registro de ocurrencias o anecdotarios, es decir, qué sucedió en ese día, escalas estimativas, guía de reconocimiento del retorno, ficha de datos, diario de actividades y la lista de cotejos que ya tenemos, que es la que resume un poquito todo eso, lo anterior. Si son técnicas de instrumentos orales, tenemos una guía de entrevistas, para en el caso de que vamos a tomar una prueba oral, por ejemplo, yo necesito una guía para tomar esa prueba oral, una guía de discusión, por ejemplo, o una escala estimativa de calificación. Una prueba oral yo la tengo que preparar con una guía. Si bien doy un bolillero, tengo que tener una guía de evaluación en el cual no solamente el contenido se debe evaluar, porque a lo mejor el alumno tiene problemas o dificultades para hablar, yo tengo el tiempo también, es decir, tengo que hacer una serie de indicadores para hacer una prueba oral o utilizar una técnica oral. No es que solamente digo, voy a hacer una prueba oral y ya está. Tengo que preparar una serie de indicadores para esa entrevista que le voy a hacer yo al alumno, porque en sí es una prueba oral, es una entrevista en la cual está el docente que hace las preguntas y el alumno que responde. Y para que no sea muy subjetiva, tengo que elaborar una serie de indicadores para ver qué respuesta se va dando. Después tenemos las pruebas escritas, que es la que utilizamos en su mayoría en la facultad, que pueden ser de respuesta abierta o de desarrollo, o de respuestas cerradas, objetivas o de selección múltiple, que vamos a ver enseguida. Y tenemos la ejecución, que es la lista de cotejo para el manejo de diversos equipos. Como les dije, eso se utiliza muchísimo en laboratorios, que son las listas de cotejo, y las escalas de estimación.
¿Qué van a evaluar estos instrumentos? Vamos a evaluar conocimientos a través de pruebas escritas, orales, hojas prácticas, trabajos de investigación. Yo puedo elaborar a través de un trabajo de investigación con indicadores y pautas bien precisas, a través de una monografía o a través de un portafolio. El portafolio se va a utilizar en el caso de proyectos áulicos. ¿Por qué? Porque ahí se recopila la información y en el examen final hace la defensa de eso el alumno, ¿verdad? Para evaluar también capacidades motoras tenemos las guías de práctica, textos escritos que él tiene que hacer, fichas de observación, la lista de cotejo, las guías de entrevista o el portafolio donde, si en el caso del laboratorio, por ejemplo, tiene que tener el material que ha realizado. Veamos un poquito las pruebas objetivas. En el caso de las pruebas objetivas tenemos que pueden ser de evocación, que son respuestas breves o texto incompleto. Nosotros el texto incompleto le llamamos completamiento, en el cual damos una oración y le falta una palabra o una frase que el alumno tiene que completar. Respuesta breve es cuando hacemos la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una curva derivada? Eso, por ejemplo, es una respuesta breve. El alumno tiene que responder, es tal cosa, ¿verdad? Curva creciente, perdón, que es una curva. Pruebas subjetivas o preguntas o alternativas de respuestas abiertas, que es lo que normalmente se utiliza muchísimo. Yo lo he visto sobre todo en ingeniería eléctrica y también en ingeniería de sistemas, en los cursos superiores. Si bien siempre hacen una primera parte que es de pruebas objetivas, la segunda parte la hacen de pruebas subjetivas o algunos la hacen solamente de pruebas subjetivas, donde se plantean 3 o 4 planteamientos, donde se hacen preguntas como, por ejemplo, explica la importancia o se solicita algo, como explica la importancia de la seguridad informática para evitar el ciberacoso. Y el total vale, esa explicación vale 20 puntos. Lo que pasa es que nosotros normalmente le ponemos, explica la importancia de la seguridad informática para evitar el ciberacoso, y el alumno no sabe qué va a hacer y dice, yo hice 5 renglones y hice 25 renglones y a mí me vale, el que hizo 25 renglones le valió 5 puntos y al que hizo 5 renglones le valió los 20 puntos. Y me dice, viene el alumno y dice, pero profe, ¿cómo? Es muy subjetivo, el profesor de acuerdo a la cara del cliente corrige. ¿Por qué no aparecen los indicadores de evaluación? Si el indicador de evaluación aparece, que puede aparecer antes del examen, lo ideal es antes, es decir, con el examen ya aparece, o después, para mostrarle al alumno en qué se equivocó, ¿verdad? Utiliza conceptos, por ejemplo, indicadores para este caso utiliza conceptos en los libros y conceptos utilizados en los libros y en la clase. Establece relaciones entre esos conceptos, porque él tiene que saber explicar cómo se da la seguridad informática para evitar el ciberacoso, identificar las jerarquías entre los conceptos, porque no puede nomás mencionar un concepto aquí y otro allá, utilizar el vocabulario técnico y elaborar una explicación coherente. Eso sería para que al sumar todo eso valga los 20 puntos, de tal forma que el alumno diga, no es de acuerdo a la cara del cliente. Perdiste tantos puntos porque aquí te faltó eso. Por eso también en el reglamento interno prevé esos 8 días de clase, de tal forma que yo tomé mi examen hoy, en 8 días yo les muestro al alumno cuáles son sus errores, ahí mismo ya paso el puntaje una vez que el alumno ha revisado, sobre todo en las parciales, eso se ha revisado y ahí ya entrego la planilla de calificaciones. El alumno ya no va a objetar nada porque ya ha revisado sus errores, porque eso es correcto. Ya no va a decir el profesor, me aplazó. Ya va a él decir, me equivoqué en esto, ¿verdad? Entonces, esa es una buena manera de evitar la subjetividad. Y eso es todo. Ahora les voy a dejar con la profe Liliana y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesta a responderla. No sé si hay preguntas. Le estoy pareciendo a la profesora, se quedó sin sus alumnitos, parece que se fueron todos a dormir. Hola. Creo que todo quedó claro, profe. Parece que sí. Porque ya me estoy asustando. A la profe Diana está preguntando algo. Profe Diana.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profe Diana. Un gusto saludarle. Yo sé que no es tanto sobre la planificación mi pregunta, pero más sobre la grabación de las clases. No sé si sería a usted que le debo preguntar o a alguien más, pero con respecto a la grabación de las clases, mi pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo debo hacer? Gracias. Bueno, voy a reservar mi respuesta para el final de la presentación. Perfecto, muchas gracias. Al final de la presentación le vamos a responder. Gracias, profe. No sé si no hay más consultas referentes a esta parte de la charla para poder pasar con Liliana. Parece que no. Bueno, yo me despido de ustedes, voy a volver al final y les dejo con Liliana. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Un gusto de poder compartir con ustedes. Vamos a mencionar un poco la resolución número 144/2020, por la cual se actualiza la resolución del decanato número 119/2014 y se aprueba procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje de capacidades y competencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Nosotros tenemos dos instrumentos que utilizamos para poder evidenciar el proceso evaluativo de nuestros alumnos, lo que llamamos lista de control o de cotejo y la rúbrica. Como la lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? Es una técnica que se utiliza para registrar la presencia o ausencia de características o comportamiento de estudiantes. El tipo de respuesta esperado se refiere a un sí o a un no. Debe estar presente o ausente. Y como vemos en la imagen, debemos describir la capacidad que tenemos. En este caso, capacidad es elaborar algoritmos a través de seudónimos, comprendiendo su estructura lógica. El contenido en sí es algoritmo y en este ejemplo tenemos 4 indicadores. El indicador se realiza en función al alumno. Es la actividad que se espera que el alumno debe realizar. En este ejemplo nosotros tenemos la primera tenemos utiliza la metodología adecuada para la resolución de problemas. En el segundo indicador, identifica los términos básicos de la programación y sus operadores según su funcionamiento. El tercer indicador, identifica tipos de definición de lenguas de programación. Y el cuarto es elabora algoritmos comprendiendo su definición, características, tipos y sentencias. En este caso, nosotros tenemos como muestra 4 indicadores que se va a realizar de esta actividad. La lista de cotejo. Generalmente se le da una ponderación de 1 punto, ya depende de la actividad específica que el profesor va a asignar. En este caso es 1 punto por cada actividad. En la tabla se coloca, están los números, cómo se ven los números. Tenemos como ejemplo a Alarcón Juan. En el indicador 1 nos dice, utiliza la metodología, realizó. Entonces, el punto 2 tiene 0. Identifica los términos básicos de propagación y sus operadores según su funcionamiento. No realizó, por tanto, tiene 0 puntos. Es presencia o ausencia. En el tercer indicador que nos pide identifica tipos de definición de lengua de programación, también vemos que Alarcón Juan no realizó. Entonces, también tiene la calificación en puntuación 0. Sin embargo, en el indicador 4 que dice elabora algoritmos, realizó, por lo tanto se ve la presencia de un indicador que completó el alumno. Entonces, Alarcón Juan, de los 4 indicadores preparados por el docente, solo logró 2. Esto nosotros sumamos y sacamos por regla de 3 porque en coordinación se presenta por porcentaje.
Tenemos otra muestra de lista de cotejo, cómo se visualiza. Por ejemplo, este es la de una asignatura de trabajo final de grado con indicadores del 1 al 10 con puntuaciones más elevadas. Por cada indicador tiene 10 puntos. Totaliza 10 indicadores, 10 puntos, totalizándose 100 puntos totales. Presentación, calidad del material, uso y dominio del medio técnico, hace ejemplificaciones de lo solicitado, la presentación contiene animación, grado de profundidad de la investigación, conceptos clave, resuelve los interrogantes planteados, capacidad de síntesis, puntualidad. Como ustedes están visualizando, tiene 10 indicadores, cada indicador equivale a 10 puntos. Vemos en el número 1 al alumno Fernando Alfonso Vera, vemos que solamente ha cumplido con el indicador 2, 6, 9 y los demás no realizó, no evidenció, por tanto lleva 0 puntos. Se suma la cantidad de puntos que alcanzó el alumno, 16, y se hace por regla de 3 para poder sacar la puntuación. Y así se va registrando la lista de cotejo del alumno. ¿Hay alguna pregunta en este instrumento antes de pasar a la rúbrica? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Todo perfecto. Sí, Diana, le escucho. No, todo perfecto, le digo. Gracias. La siguiente, profe. Nuestro siguiente instrumento es la rúbrica. Como definición, instrumento de evaluación basado en criterios con niveles de desempeño que permiten evidenciar la calidad de la ejecución de actividades desempeñadas por los estudiantes y determinar el nivel de competencia alcanzado. ¿Qué necesitamos para elaborar una rúbrica? Identificar la competencia o capacidad que se pretende desarrollar y evaluar. Definir la tarea o actividad específica. En el 3, definir los criterios e indicadores de evaluación que permita evidenciar el logro, seleccionar un número razonable de criterios. Y en el 4, describir los niveles de desempeño para cada alumno. Usualmente se utilizan de 3 a 5 niveles. Tenemos como ejemplo en la carrera de Ingeniería de Sistemas, base de datos. Nosotros tenemos rúbrica, tenemos nuestra capacidad que dice elabora el diseño conceptual de la base de datos a partir de la recolección y análisis de los requerimientos funcionales del usuario. Como verán en la columna izquierda tenemos nuestros criterios, entidades y atributos y notación gráfica. Nuestros niveles, tenemos 4 niveles. Excelente, asignamos 3 puntos. Muy bueno, 2 puntos. Necesita mejorar 1 punto. En caso de que no realice ninguna actividad, entonces tendremos insuficiente, que es 0 puntos. Nuestro criterio, entidades y atributos, y el indicador que va a realizar es la siguiente: presenta listado y sus atributos mediante el análisis del planteamiento del problema, diferenciando las entidades débiles y fuertes. Para el indicador muy bueno, presenta listado de entidades, atributos mediante el análisis del planteamiento de problemas y regulaciones funcionales del usuario escrito e impreso con orden y limpieza. En el indicador 3, presenta listado de entidades en forma parcial y sus análisis mediante el planteamiento o regularmente funciones del usuario. En este punto falta algunas prescripciones, entonces utilizamos necesita mejorar.
Y tenemos también la parte de notación gráfica de los criterios y también con sus indicadores correspondientes. ¿Me pasas a la siguiente, profe? Quisiera, si podés retroceder otra vez, profe. En la parte de rúbrica, quiero preguntar si hay alguna sugerencia, algún inconveniente que quieran preguntar. Yo quisiera aclararles nada más que podemos utilizar también, la rúbrica es más un instrumento cualitativo, ¿verdad? Que nos permite, en base a indicadores y criterios, establecer la calidad del aprendizaje. En cambio, la lista de cotejo, como es presencia o ausencia, yo nada más como docente puedo ver si hizo el alumno el trabajo o no lo hizo. No miro la calidad del trabajo. Por eso la rúbrica se presta para trabajar aquellos componentes o aquellas cuestiones que me pide más calidad del trabajo a realizar. Entonces, ahí yo tengo que trabajar en cuanto a indicadores. También tenemos que tener en cuenta que al elaborar la rúbrica, cualquier duda ustedes pueden comunicarse con nosotros, le ayudamos a utilizar la rúbrica, ¿verdad? Se presta mucho para aquellos trabajos de ejecución, simulación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver la calidad, porque si no el alumno siempre me dice, pero yo hice mejor que fulanito, ¿verdad? Entonces la rúbrica permite, pero a vos te falta estos componentes que tiene el de tu compañero fulanito, el tuyo no lo tiene. Mediante la rúbrica entonces podemos hacer. Si usamos por clase los instrumentos de evaluación, en nuestra guía didáctica ya definimos las actividades y si de acuerdo a las actividades en clase, por cada clase yo defino un instrumento, puedo definir, por ejemplo, en la clase 1, utilizar la lista de cotejo, en la clase 2 puedo utilizar la rúbrica. O en la unidad 1 yo voy a evaluar y utilicé la lista de cotejo, en la unidad 2 puedo utilizar la rúbrica. Eso va a depender mucho del docente. O utiliza solamente, da solo un trabajo práctico englobante, utiliza solo o la lista de cotejo o la rúbrica. Eso lo define el docente. Nosotros estamos para ayudarles si ustedes tienen dudas, profe, yo tengo este trabajo y yo no sé con cuál voy a evaluar. Entonces ahí nosotros les sugerimos cuál de los dos instrumentos puedo utilizar, ¿verdad? Que son los instrumentos aprobados. Y no se olviden que aquí se suman los puntajes, como ustedes pueden ver en el criterio 1, el alumno lo hizo muy bien, entonces lleve a 3 puntos, que hace el 50%, porque nos piden en coordinación por porcentaje. Y en la parte de notación gráfica no la hizo tan bien, no completó todos, fue muy bueno más, entonces que son un 33%. Eso quería aclarar de tal forma que ustedes manejen lo que es la rúbrica, que es un instrumento muy útil para ejecución sobre todo. Se utiliza mucho para ejecución. No sé si alguien tiene alguna consulta. También recordarles también que cuando utilizan la lista de cotejo, para varias clases, nosotros podemos ayudarle a hacerle la sistematización en un cuadro, en el mismo formato, pueden acercarse acá en apoyo pedagógico y para que se pueda sacar en porcentaje. Sí, así mismo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No se olviden, por favor, de llenar la asistencia, el link de asistencia. Hemos tenido casi más de 50 personas, ahora estamos con 43, entonces no se olviden. Y les dejo con el ingeniero voy a cerrar esto, si es que no tienen preguntas, para hacer la foto grupal y la despedida les dejo a cargo del ingeniero. Muchas gracias, Nadir. Antes que nada, mientras que vos vas cerrando ahí, ¿verdad? Quiero responder un poquitito a la consulta de la profesora Diana Ladaga. El tema de la grabación. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que el Meet de Google ya no está permitiendo la grabación desde su aplicación. Solamente permite a aquellos que tienen las cuentas pagadas, cuentas premium, ¿verdad?
poder tener una cuenta pagada para el nivel de usuarios que tiene hoy en día G Suite en la Facultad Politécnica es inviable económicamente para nosotros, ¿verdad? Porque eso se calcula en función de la cantidad de usuarios que se tiene y el nivel de suscripción inicial que se realizó. Ahora bien, para la tranquilidad de todos, quiero comentarles de que nosotros estamos trabajando intensamente desde la dirección académica en un curso de capacitación para el uso de Microsoft Teams. Microsoft es una herramienta de Microsoft, obviamente, que tiene una serie de ventajas y la Facultad Politécnica tiene, digamos, contratado el servicio de Microsoft, o sea, que se paga eso en forma anual y tenemos nosotros ese servicio de manera gratuita, o sea que full podemos usarlos nosotros y vamos a tratar de explotar esa herramienta a través de un curso express que vamos a desarrollar la segunda quincena de febrero. Les vamos a enseñar a ustedes a gestionar todo lo que es grupos, todo lo que ustedes necesiten para grabación, cómo manejarlo en su Dropbox, ¿verdad? Que sería el equivalente al Drive de Google, ¿verdad? Es bastante igual, o sea, es bastante parecido. Si ustedes aprendieron a manejarse en lo que es Drive, en lo que es Classroom, etcétera, etcétera, a grabar sus clases, inclusive a usar YouTube, es bastante parecido. Es una herramienta que integra prácticamente todo. Entonces, vamos a tener 2 semanas de capacitación intensiva. Nuestros instructores van a ser el licenciado Marcos Rivarola y el licenciado Aldo Gómez, ambos formados en el área de informática, y vamos a estar sacando el flyer, enviándoles el correo de invitación. Por favor, anótense a partir de la otra semana. Entonces, segunda quincena de febrero vamos a estar, digamos, brindándole a ustedes esa herramienta. Posterior a la culminación de ese curso de capacitación, también vamos a orientarles en el uso de otras herramientas. Si ustedes desean, por ejemplo, por más que no grabe Meet, me siento cómodo en Meet y quiero quedarme ahí, le vamos a estar orientando y asesorando para el uso de otras herramientas de grabación. Existen muchas herramientas de grabación, solo que están muy sujetas a la capacidad de las computadoras que de repente ustedes tengan, ¿verdad? No sé, profe Diana, si contesté un poco la consulta, si pudo satisfacer la duda. Muchísimas gracias. Ok, bueno, yo creo que estamos llegando a nuestra hora de culminación, Nadir. Sí, el ingeniero Müller había alzado la mano, no sé si se me perdió ahora en el grupo. No sé si alzó por error o ingeniero Sí. Luis. Buenas tardes de vuelta, ¿cómo están? Saludos a todos. Y justamente es lo que citó usted ahora por último, ingeniero. Existen herramientas muy livianas que particularmente, yo suelo utilizar herramientas nativas, o sea, pequeños programitas instalados en en mi computador, de modo a que yo pueda, el mismo computador graban los videos y me manejo muy bien, entonces nada más poniéndome a disposición también para mostrarle a la gente que pueda dar los cursos como un aporte nada más. Pero usted ya lo explicó que va a hacer posteriormente otros cursos con otras herramientas, Inge. Sí, en realidad lo vamos a hacer no como curso, sino que como cápsulas, ¿verdad? Vamos a enviar un video explicativo, el instalador, y se va a autogestionar el docente, porque son, digamos, herramientas, como dijo el ingeniero Luis Miller, ¿verdad? El ingeniero ahí, que son muy livianas, ¿verdad? Herramientas gratuitas que no tienen límite de grabación y que permiten grabar horas y horas, ¿verdad? Solo que vamos a enviarlo para una autogestión por parte del docente. No, es muy difícil crear un curso para el uso de una herramienta donde lo único que va a hacer es grabar, ¿verdad? Entonces, bueno, llegando a nuestra hora, si no hay más consultas, yo agradezco la presencia de todos que se hayan hecho de un tiempo para interiorizarse, para informarse de lo nuevo que se viene para este semestre. Por favor, les pediría que activemos las cámaras para una captura grupal antes de despedirnos.
Muchas gracias. Agradezco mucho el tiempo de todos. Espero que tengan un excelente feriado. Mañana no tenemos actividades académicas, que disfruten y que puedan pasarlo muy bien. De mi parte, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. De mi parte también, muchas gracias y les esperamos en apoyo pedagógico, como siempre, a las órdenes para ayudarles en todo lo que sea su praxis educativa. Gracias, gracias. Nos vemos.